nosotros es un día muy importante y muy especial, no solo porque vamos a hablar de la inauguración que tenemos en la exposición de Pedro Reyes, sino porque este año estamos celebrando el 60 aniversario del museo. 60 años se puede decir fácil, pero es toda una historia, toda una historia de vida en este espacio que es un refugio para la creatividad, es un espacio cultural y es mucho más que un museo. Así lo pensó Diego, así lo soñó Diego, y eso es lo que hemos venido construyendo todos los que por aquí han transitado y estamos en este momento, y nos toca en este momento estar aquí. Diego quería un lugar donde todas las artes confluyeran, donde el artesano y el artista dialogaran, donde el público participara, y es un poco lo que hemos venido construyendo y generando. Este año hemos hecho ya varias actividades conmemorando nuestro 60 aniversario. Tuvimos ya una estampilla postal que junto con el Servicio Postal Mexicano ya tenemos a la venta, ya les daremos un recuerdo a todos ustedes para que se lleven nuestra estampilla postal. Esta es conmemorativa del 60 aniversario. Hemos desarrollado una serie de conversatorios junto con Armando Ponce, hablando sobre la vida de Diego Rivera, sus pasiones, sus reflexiones y todo lo que lo motivó y le interesó en el momento en que Diego vivió. Hoy nos complace muchísimo tener a Pedro Reyes en este espacio. Pedro, muchas gracias. Gracias por haber decidido participar junto con Carla en esta experiencia que incluye un trabajo que Pedro ha venido desarrollando. Él, dentro de todo lo que ha realizado, empezó a colaborar en la campaña internacional para la prohibición de las armas nucleares, el ICANN, que fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, y en 2022 Pedro lanzó una campaña de carteles en contra de la bomba atómica. Hasta el momento, la iniciativa reúne piezas de más de 160 artistas internacionales. ¿Y qué tiene que ver la bomba atómica con nosotros y con el Anahuacán y con Diego Rivera? Bueno, Carla va a profundizar, Pedro mucho más, pero yo lo que les quiero decir es que Diego siempre estuvo en contra de la actividad nuclear, en contra de la guerra, siempre estuvo a favor de la paz. Ahí está el trabajo de Diego en sus bocetos que reflejan lo que él sentía y lo que él pensaba, y en este momento Pedro viene a hacer un diálogo entre su obra y la obra de Diego, que es un trabajo que Carla Niño ha venido realizando desde hace años. Carla tiene aquí ya casi 15 años, y el trabajo de Carla ha consistido mucho en esto, ¿no? En buscar un diálogo entre el arte contemporáneo y el trabajo de Diego Rivera como artista, como creador, como coleccionista, un diálogo entre el arte contemporáneo y el arte prehispánico, y creo que es un trabajo que ha venido consolidando y que le ha dado muy buenos resultados al museo. Sin más preámbulos, los dejo con nuestros estrellas del día de hoy y les cedo la palabra a Pedro Reyes. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tere, gracias a todos por estar aquí. Pues sí, como platicaba Tere en esta generosa introducción, cuando Carla me invita a hacer una exposición aquí en el museo, tal vez una de nuestras primeras aproximaciones era como que evitarlo, hacerlo lo obvio, ¿no? Que digamos que yo trabajo mucho la talla directa en piedra, y este lugar, siendo pues altamente volcánico, parecía lo natural responder de esa forma. Sin embargo, pues en el salón principal, como ustedes podrán apreciar, hay un sketch de 9 metros de largo, que es un boceto de un lugar perdido que se llama Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, Fantasía Realista, que Diego hace en 1950, y al centro de ese dibujo se ve una explosión atómica,
y luego se ve abajo un grupo de activistas que están juntando firmas, y está Frida Kahlo en una silla de ruedas pidiendo firmas, y yo dije, mira, ahí está Frida pidiendo firmas para el desarme nuclear. Y dije como de que, ay, te lo estás inventando, claro que no. Pero luego, ya leyendo efectivamente sobre los ensayos y toda la actividad que se ha hecho en torno a ese mural, efectivamente, Diego y Frida estaban muy involucrados en la primera campaña por la prohibición de las armas nucleares, que fue la petición de Estocolmo, en la que participó Pablo Picasso, Henry Matisse, Pablo Neruda, y ellos llevaban el capítulo mexicano, en donde se hicieron recolección de firmas y se juntaron millones de firmas que se presentaron en lo que era la Liga de las Naciones, antes de las Naciones Unidas, para tratar de prohibir las armas nucleares. Lo que es interesante de ese mural de Diego Rivera es que aparece ahí la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue una guerra terrible, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial porque pues los japoneses habían estado en Corea de 1910 a 1945, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial ellos pues son o sea, ya evacúan la península coreana. Entonces los rusos empiezan a bajar y los norteamericanos empiezan a subir, y Corea se vuelve una especie de válvula de escape entre esas dos superpotencias. Y en ese momento, que había unas escenas increíblemente atroces de lo que era, o sea, digamos que, por ejemplo, fosas comunes con cientos de cadáveres putrefactos, fusilamientos en masa, crucificados, decapitados, unas escenas terribles que Diego pinta en su mural. Pero lo que más le preocupaba a Diego Rivera era que en ese momento el general MacArthur, que estaba muy bravucón y empoderado porque pues, había ganado la Segunda Guerra Mundial con su nuevo juguete, que eran estas bombas atómicas que tira en Hiroshima y Nagasaki, y pensaba hacer lo mismo en Corea, y en Corea iban a tirar 20 bombas atómicas. Entonces, al punto que Truman, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, lo destituye para que eso no ocurra, porque estaba a punto de llevar a cabo esa operación. Entonces ese es el momento en el que se pinta Pesadilla de Guerra, y lo que es muy interesante es que el tema de la bomba atómica contagió a muchos artistas como Juan O'Gorman, que también, otro coautor de la Nahuacalli, pinta también explosiones atómicas. Siqueiros tiene, por ejemplo, una pintura de Hiroshima, y existe también el taller de gráfica popular, en el cual se hace una carpeta de grabados en contra de la bomba atómica, en donde hay grabados de Mariana Yamporsky, de Juan Isabel, de diferentes artistas. Entonces, lo que ha sido muy bonito de este proceso es que todo esto no es que me haya inspirado a mí, sino que yo tuve una iniciativa hace 4 años de hacer esto, y que solamente al momento de recibir la invitación y venir yo aquí al museo y descubrir que hay esa conexión, porque pues, yo no conocía todos estos aspectos de Diego Rivera, ahí se volvió como el eje temático de la Expo, ¿verdad? No sé si tú quieres contar un poquito. Pues no realmente, pero sí, más bien me gustaría contar esta historia de, para mí el primer acercamiento que tuve a Pedro fue cuando alguien me contó que estaba construyendo una casa tipo Anahuacán. Entonces hay una relación de años. Los hijos de Pedro estuvieron aquí en un curso de verano. O sea, para mí era obvio Pedro Reyes en Anahuacán hace muchos años, y siempre he estado aquí, siempre he estado presente, siempre me he ayudado, siempre invita gente,
y creo que una vez, se lo conté hace una semana, que como que me hizo mucho sentido. Él hace un video sobre el Pedregal y el espacio escultórico que yo vi en una exposición, y está hablando como esta concatenación, como esta cadena de personajes enamorados del Pedregal. Entonces, para mí siempre cuando explico o cuando doy una visita a alguien en el museo, siempre cuento, bueno, el doctor Atl, José María Velasco, y luego Diego Rivera y Barragán y Leritz, se trajeron Zonas Portugal, y bueno, llegamos a Pedro Reyes, ¿no? Es como, para mí es una de los eslabones muy importantes de entender este lado. Y siempre estuvo en ese lado de mi cabeza, pero también es complicado a veces hacer. Ya el Anahuacalli es una mole, ya es una mole heteropatriarcal, como le digo a Pedro. Entonces es complicado, como hemos estado haciendo solo shows de escultura, y a veces es un poco difícil ya para mí tratar de qué significa el presente en el Anahuacalli, no solo revisar el pasado. Entonces, cuando me mencionó este asunto creo que la bomba es, bueno, para mí es lo que de esto tiene que ir la exposición. Yo no entendí muy bien y estuve un poco en shock, porque yo no quería al Pedro historiador, al Pedro que está haciendo estas revisiones o group shows para contar el Pedregal o la escultura moderna. Yo quería a Pedro el artista. Entonces justo creo que yo le preguntaba mucho, pero sí está increíble esta revisión histórica, pero ¿dónde está Pedro? Y creo que me quedó muy claro cuando le dije, pero ¿por qué tantos videos que él hizo como justo esta revisión histórica? Y yo veía como esta pasión que creo que a quien me ha visto dar una visita siente, porque yo la siento, y supongo que Carla cuando habla de las redes, cualquiera de ustedes cuando es una prensa, Tere cuando habla de la Anahuacalli, todos tenemos esa pasión, pero cuando se la vi a Pedro hablando, yo dije, pero ¿por qué te interesa tanto? O sea, ¿qué tiene que ver con hoy, no? Y me decía que no puedo no preocuparme por esto, no puedo que la gente no sepa como el daño que puede pasar y el futuro. O sea, como que sí sentí esa preocupación real de no solo una revisión histórica, y ahí creo que fue como esto que decimos todo el tiempo de Diego, que no solo quería tomar el pasado, sino que era una visión hacia el futuro para las siguientes generaciones, para dejar un testimonio, para dejar como una trazabilidad, y eso creo que sí se puede ver en el show. Espero que se pueda ver. Pues eso, es muy fácil, o de entrada cuando hablamos de quién puede hacer exposiciones en el museo, es cualquiera que quiera conectar con una parte, porque no es un museo normal, no es un museo, una casa, un cubo blanco, es un museo que tiene capas y capas de historia, pero también la materialidad del edificio es muy densa. Es un museo, es un templo, es falso, es una reserva, es arqueológico, pero no es un templo del arte. Entonces es realmente difícil, y es más difícil qué significa dialogar con el museo o hablar de una parte de este contexto o una parte de lo que somos. Y siento que en este caso, que yo no había pensado en un show sobre desarme nuclear, tiene todo el sentido, y tiene todo el sentido revisar a Diego desde esta parte, que también mucha gente que entra a la Anahuacalli dice, ay, bueno, yo creí que Diego era esto, ¿no? Como la misma Blanca Garduño dio una conferencia sobre Pesadilla de Guerra hace unas semanas, porque es un mural perdido. Todo el mundo, no solo Pedro, se obsesiona con este mural, porque nadie lo encuentra, que se perdió. De hecho, lo hizo en el 52, le dieron 3 meses a Diego para hacerlo entre diciembre y marzo del 52, y se perdió. Lo pidieron en Bellas Artes, se mandó de viaje, lo mandaron de viaje 3 personas que después Blanca Garduño entrevistó, y estuvo recorriendo en la franja soviética, y en algún momento desaparece también con otros 2 proyectos. Todo el mundo ha querido encontrar ese mural. Es difícil, pero siento que también a veces los bocetos
son la carga política del museo, pero no los entendemos muy bien, porque específicamente porque los bocetos no fueron hechos para este museo. O sea, los bocetos fueron compañía de Diego. Diego viajaba con los rollos todo el tiempo entre Detroit y Nueva York, de Nueva York para acá. Y sus amigos, cuando decidieron abrir el museo, pensaron que era importante colgarlos en los muros del estudio. Pero para nosotros a veces quedan solo como la sombra de ahí, porque es imagen de Diego, entonces tiene derechos de autor y nosotros tenemos este gran estudio que no es estudio, que ni fue. Es como un espacio, el Anahuacalli es algo que nunca es, que no está terminado, que nunca termina de ser. Entonces, para mí, que formalmente soy conservadora, restauradora de arte, la verdadera conservación del museo sucede cuando alguien reconoce esa incompletud y la quiere terminar. Y por eso creo que hacemos las exposiciones temporales, y por eso creo que esta exposición, al tratar de entender, a lo mejor en el folleto, a lo mejor hay cosas que son ciertas, hay hipótesis sobre la pérdida de ese mural, pero el tratar de entender para mí es el acto que desencadena la conservación de lo que somos en el museo. Entonces, por eso creo que es una exposición muy importante para nosotros que tenía que suceder en el marco del aniversario. Gracias, muchas gracias, Carlita. Pues yo quisiera agradecerle tanto a Pedro Reyes como a Carla Niño todos sus comentarios sobre la exposición. Quisiera cederles la palabra, a ver si tienen algunas preguntas, ¿no? Antes de pasar a invitarnos a desayunar y a otras actividades que vamos a realizar a lo largo de este mes. Entonces, si alguien gusta preguntar. Erika de Reforma. Pedro, preguntarte, ya una vez que se define como que la bomba atómica y el desarme nuclear como eje de la expo, hay obra exprofeso y digamos que describieras lo que se va a exhibir. Sí, claro. Bueno, en la exposición hay escultura, sobre todo, de diferentes formatos y materiales. Hay varias tallas en piedra que sí, finalmente sí entraron, lo cual fue un poco faraónico el esfuerzo de subir esas piedras al primer piso, porque el Anahuacalli no tiene elevador, entonces hay que hacerlo a la antigua, ¿no? Con poleas y empujando por las escaleras. Pero por ejemplo, una de ellas es una pieza que se llama Tregua, que es una mano que está en esta posición, es como una mano paloma, y esa mano paloma para mí tiene un lugar especial en esta exposición, porque si tú te empiezas a fijar en los petromosaicos que están en los techos de la Anahuacalli, vas a descubrir varias palomas. Esas palomas eran, finalmente motivos políticos, porque digamos que ahora yo que ya me familiaricé con estos activismos que realizaban Frida y Diego, uno entiende que además de ser militantes comunistas también eran militantes pacifistas, ¿no? En estas campañas por cese al fuego y este tipo de esfuerzos que además pues, resultan muy pertinentes y urgentes en momentos como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en la mano paloma también hay una genealogía formal interesante que tal vez no la había contado yo, pero por ejemplo en la Ruta de la Amistad hay diferentes esculturas, y hay una que es la de Italia, que es de Constantino Nívola, que se llama Hombre de Paz, y es como una especie de figura vagamente antropomórfica que tiene como una paloma arriba, y es como una mano paloma. Entonces, digamos que yo hice una exposición en el Museo Nívola en Cerdeña, y ahí hice como que un estudio sobre la obra de Nívola, y encontré el tema de la mano paloma. Y es bonito el tema de la mano paloma porque por una parte la mano es un símbolo del trabajo y la paloma un símbolo de la paz. Entonces digamos que unidas en una sola figura se vuelve como una alegoría del trabajo arduo que implica llegar al cese del conflicto. Pero también la mano un poco así como que levantada hacia arriba es
está presente, por ejemplo, en el trabajo de otra artista que se llama Magdalena Bakanovitz, en donde hubo un monumento no realizado para Hiroshima que era una mano alzada, que era como si tratara de detener la bomba a la altura en donde explotó. Otras piezas, por ejemplo, hacen también alusión a la paloma como una pieza que se llama Pax Atómica, que es una jaula de pájaros que hice del tamaño exacto del Little Boy, que fue la bomba que destruyó Hiroshima. Y entonces digamos que encontré las medidas exactas de esa escultura y la hice en forma de jaula. Y luego hay otra pieza que también es interesante, que se llama Lenzo Tlaoli, que es una escultura concreto, porque hace un año yo estuve en Nuevo México trabajando con los navajos, o como se denominan a sí mismos, diné, que son los downwinders. Ellos se llaman downwinders porque digamos que les llega por el viento la radiación de las minas de uranio y de las pruebas atómicas y de los desechos nucleares que existen en Nuevo México. Y desde hace 70 años han tratado de prohibir la extracción de uranio, porque el uranio se saca de la tierra metiendo agua, y entonces es una especie de fracking que contamina los acuíferos y los hace radioactivos, y además el polvo se lo lleva el viento, y entonces todas esas poblaciones tienen luego leucemias y otros problemas. Por eso, entonces, ahí es cuando yo me radicalicé un poco más, porque yo no estaba en contra de la energía atómica, pero ya que vi las consecuencias de salud que tiene la minería de uranio, te das cuenta de que no es cierto que para nada es energía limpia, ¿no? Es una energía que, además de que usa combustibles fósiles para su extracción, produce desechos tóxicos que van a estar en el mundo por millones de años, y que tiene problemas más graves. Entonces, por lo cual sí está muy bien la energía solar y la energía eólica, pero la energía nuclear no es una verdadera solución ecológica. Entonces, como la epistémica indígena, sobre todo en lo que es ahora los Estados Unidos y Canadá, es a través de historias. Ellos, toda su transmisión de conocimientos a través de historias. Y hay una historia que ellos cuentan en donde, cuando el mundo fue creado, la Madre Tierra le enseñó a los hombres, bueno, no sé si ese término sigue siendo las personas, la humanidad. Ya no. Dos polvos amarillos, ¿no? Uno que era el lenzo, que es la palabra que ellos usan para el uranio, y otro era el polen de maíz. Entonces, los diné eligen el polen de maíz, y entonces la Madre Tierra pone el uranio debajo de la tierra, y de ahí nunca debería de haber de salir. Y es a través de este mito cosmogónico que ellos explican que su lema, que se llama Keep it in the ground, ¿no? Porque lo tienen que mantener el uranio debajo de la tierra, porque en cualquiera de sus presentaciones es altamente tóxico, y es por eso que hay como una conexión también con el Anahuacalli, porque la piedra volcánica y el maíz están íntimamente relacionados. Digamos que no habríamos tenido dominio sobre el maíz si no hubiera sido porque los metates o las piedras de los molinos de Nixtamal, todo, nunca vamos a encontrar un material más abrasivo y perfecto que la piedra volcánica para trabajar el maíz. Hay muchas piezas arqueológicas que muestran al maíz, o el teocintle, o el tlaoli,
esos motivos. Entonces, lo que es bonito de Diego Rivera como plataforma para inspiración o de trabajo es que conecta el pasado remoto con el presente y el futuro, en donde siempre uno va a encontrar esa coexistencia de un conocimiento amplio del pasado, pero también un conocimiento amplio de la técnica y la ciencia modernas, ¿no? O sea, tú siempre ves, por ejemplo, en algunos murales que como esta especie de Coatlicue, que es mitad máquina, mitad Coatlicue, etc. Y en el caso del hombre controlador del universo, el mural que está en Bellas Artes, pues ahí se ve a este güero medio aburrido que tiene a su mano esta como computadora con la que puede controlar todo, y controla la genética, y controla la nanotecnología, y controla las comunicaciones, y es esa compulsión de la técnica de controlarlo todo la que nos está llevando a la autodestrucción. Entonces, a pesar de que pues, el hombre controlador del universo se haya hecho en los 30, o sea que ya estamos hablando de que casi se van a cumplir 100 años de su realización, sigue siendo perfectamente vigente en el presente. Y yo siento que eso no lo logra el expresionismo abstracto, eso no lo logra el arte conceptual. Es decir, hay narrativas que existen en el muralismo que siguen más vigentes que las tendencias o vanguardias posteriores de medio siglo, que justo decían, no, ese arte revolucionario es un arte del pasado. Yo siento que inclusive uno ve edificios como la Nahuacal que cada año se vuelven más y más y más contundente, presente, etc. Y tú ves construcciones que se hicieron en este mismo territorio, en el Pedregal, como las casas, no sé, de Artigas, o las casas así que eran tal cual una cajita blanca arriba de la roca volcánica, y esas se ven más viejas que esto. O sea, sí creo que hay como una contradicción interesantísima entre el nacionalismo y el internacionalismo, en donde esta originalidad, que es volver al origen, se vuelve más atemporal que digamos que muchos de los deseos de ultramodernidad. Es decir, mientras más estás en el presente, pues también más rápido pasas de moda, ¿no? Entonces, es muy interesante todas estas como contradicciones de perspectiva histórica que surgen en lugares así. Ajá, exacto, pero Diego Rivera toma elementos de ese cuadro y también, por ejemplo, Picasso hace otro que se llama Masacre en Corea. Entonces, como que ahí está, por ejemplo, los activistas que están reuniendo las firmas, y ahí está Frida, que está reuniendo las firmas para la petición de Estocolmo. Y entonces en este video prácticamente sintetiza. Condenar, ¿no? o estigmatizar. Entonces, para mí era muy importante que el mensaje estuviera claro, y por eso tiene la frase cero armas nucleares escrita en los idiomas de las 7 de los 9 que tienen armas nucleares. Subirnos hasta allá arriba, bueno, era una cosa espeluznante, porque si está, ¿qué altura tiene, Carla? 16 metros. Es una locura. Pero sí, la idea de ponerlo enfrente del sketch es justo mostrar pues, que este esfuerzo de los partidarios por la paz
estaban llamando por esta misma causa en 1951. Y sí fue la primera campaña mundial para tratar de prevenir los problemas. Ahorita el nuevo tratado de protección de armas nucleares ya hay, la mitad de los mundos ya lo usan, la mitad de los países del mundo ya firmaron el tratado. Pero sí es un ejemplo de que muchas veces el avance por estas causas viene más de los países no alineados o de los países del sur. Que realmente muchas de las peores amenazas del planeta vienen precisamente de estos países que se hacen. Tenemos una libreta de cuando estuvo Diego en el Consejo Mundial por la Paz y está todas las anotaciones que hace en francés, inglés y alemán y está hablando sobre su misión entre, pues él está justo en este bando prosoviético, como en contra de Estados Unidos y el armamento allá. Entonces está hablando de sus posturas en contra del colonialismo y semicolonialismo. Es como muy claro, siempre está hablando colonialismo y semicolonialismo. Entonces vamos a traer esos documentos hoy para entregarlos y también el letra de flexibilidad del tratado. Sí, bueno. Yo estaba buscando cómo hacer una mano estilizada que pudiera uno ver y que coexistieran en el mismo espacio la figura de la paloma y la figura de la mano. Y es esta paloma que está, digamos, posada contra un pilar que también es como una especie de brazo que se alza en este gesto, que es como si tratara de detener la caída de la bomba, que es también otro de las, digamos, iconografías que surgen a partir de las guerras. Pero la paloma como símbolo de paz en realidad se remonta al Antiguo Testamento, ¿no? En Noé y todo eso. Es una tan antigua como la humanidad. Entonces, sí es un poco un cliché y uno creo que no debe de tenerle miedo a abordar los clichés, porque digo, sí, la cuestión no es el qué, sino el cómo. Pero sí es ahorita que hagamos el recorrido, los invito a que traten de descubrir en varios de los petromosaicos, ahí vamos a ver palomas que también están ahí conviviendo con las estrellas guerrilleras y el Laos y el Martillo, como unidas, que además pues al ser un monolito como que tiene esa especie de alegoría de igualdad de fuerzas y de mutuo compromiso. Entonces es una de esas piezas que tuvimos que cargar como pípila. Ajá. ¿Cómo se llama? El acuerdo. Tratado, no, cargarla, así, Sí. por las escaleras mayas. Sí. Luego seguimos por acá, tamaño y las medidas exactas del Little Boy, que fue la bomba con la que los Estados Unidos destruyeron la ciudad de Hiroshima. Y normalmente existe la creencia de que hubo algo de positivo porque gracias a la destrucción de Hiroshima los japoneses se rindieron y terminó la Segunda Guerra Mundial. Esa narrativa es falsa. En realidad los japoneses ya se habían rendido y no era necesario destruir ni Hiroshima ni Nagasaki. Pero lo que ocurre es que la derrota podía haber llevado a los rusos a dominar Japón y los Estados Unidos querían ser los que tuvieran control sobre Japón y usar a Japón como una base de dominio en ese hemisferio. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de cómo las armas nucleares desde entonces y hasta el presente se han vuelto una herramienta del imperialismo, pero pues esa ventaja que tenían los Estados Unidos realmente les duró muy poco, porque en 1949 los rusos ya tenían la bomba atómica y entonces ya no tuvieron o sea, ahí es donde empieza la Guerra Fría, digamos.
Pero existe este término que se llama Pax Atómica, ¿no? Como Pax Romana o Pax Británica o Pax Soviética o Pax Americana, que es la idea de que, no, bueno, está bien que haya estos imperios porque controlan, dominan, bueno, porque hay paz. Pero en realidad, lo que ha ocurrido a partir de la Segunda Guerra Mundial no ha sido la paz. Ha habido una serie de guerras, que la primera fue la Guerra de Corea, luego fue la Guerra de Vietnam, luego fue las intervenciones en América del Sur, etc. Entonces, en realidad, lo que ha pasado es que si los Estados Unidos y Rusia no se han enfrentado directamente, existen todas estas guerras constantes en donde se enfrentan indirectamente, ¿no? Como es el caso de Ucrania. O sea, las armas nucleares se mide su poder en megatones o kilotones, ¿no? Un kilotón es 1000 toneladas de TNT, de dinamita. Un megatón es 1.000.000 de toneladas de dinamita. En el mundo hay, me parece que 8 billones de personas. Entonces lo que hice fue, aquí estos cartuchos dicen que el poder explosivo del mundo son 1.911.200 kilotones. Si eso lo dividimos en 8 billones de personas, le corresponde a cada ser humano en el planeta 238 kilos de dinamita. Es decir, si esto fuera dinamita, esto es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros de poder explosivo. Con 2 cartuchos de estos podrías tirar las Torres Gemelas casi. O sea, digamos que cada persona tiene como que suficiente dinamita para destruir un barrio, ¿no? Pero eso es, digamos que solamente esto sí es una especie de visualización un poco pedagógica de la cantidad de dinamita que nos corresponde a cada uno por la cantidad de armas nucleares que hay. Esta es una pieza que no es un piedra en concreto, y me inspiré un poco en una escultura que se llama El Mexicano de Hoy, hecha en 1958 por un escultor mexicano que se llama Federico Canesi, que es una escultura con un estilo muy distinto, pero que muestra a un mexicano que tiene en una mano un átomo y en otra mano una mazorca de maíz. Y es un poco lo que les platicaba de esta especie de alegoría de esos 2 polvos amarillos, ¿no? El polen del maíz y el uranio, representado por esta esfera que es como un átomo. Y tiene relación con este documental que realicé que se llama Under the Cloud, con los Diné o Downwinders de abajo. Entonces, digamos que muestra un poco esa dicotomía entre esos 2 regalos de la tierra, pero uno que trae enfermedad y muerte, y otro que trae vida y alimento. Que por ejemplo ahí podemos ver en esa vitrina, ahí hay como una especie de molcajete que tiene una mazorca, y si se ponen a observar en otras vitrinas por ahí encontrarán otros elementos que son alusivos al maíz. Entonces aquí las traté de combinar las dos, y es una especie de persona que se está moviendo, llevando hacia adelante el maíz y dejando atrás el uranio. Isamu Noguchi, que Isamu Noguchi no era amigo de Diego, pero sí era amigo de Frida, un poco demasiado amigo. Entonces, pero Noguchi era otro artista que estaba muy preocupado por la bomba atómica, y en algún momento él piensa un proyecto no realizado, del cual solo existe una especie de fotografía, en donde él se imagina una construcción gigantesca. O sea, digamos que esto, si hubiera sido así como una especie de land art, algo hecho en la tierra, tendría varios kilómetros de largo, y esa era una escultura para ser vista desde el espacio exterior, y él se imagina que alguien que viniera de otro planeta viera
desde el espacio exterior que alguna vez hubo una civilización en la Tierra. Y lo que es muy interesante es que esta carita es como un poco como el hongo de la explosión nuclear, ¿eh? Como de esta forma. Entonces es como al mismo tiempo una cara de exclamación. Mira, ahí lo pueden ver desde la foto que hizo Noguchi. Hay como una fotografía, no sé si salió, pero creo que ya pasó. Pero la escultura nunca existió, entonces digamos que yo la quise hacer en Tezontle porque pues es una piedra roja igual que el planeta Marte, y es como sacar esa idea de Noguchi y llevarla a la escultura para digamos que como que renovar esa idea de esa especie de advertencia que él piensa, ¿no? De una escultura como advirtiendo el peligro de que la humanidad desaparezca y bueno, de paso todas las especies vivas del planeta. Por ejemplo, este es esperanto, este es coreano, este es español, este es alemán, este es lituano, este es italiano, ruso, etcétera, tailandés. Hay muchos idiomas y es la idea de una serie de pancartas de esta misma frase, porque el 0 es un número que me interesa mucho porque digamos que hay personas que dicen que son partidarios de la no proliferación. ¿Qué significa la no proliferación? De hecho, hay un tratado que es el Tratado de No Proliferación. La no proliferación es así de que, bueno, yo tengo mis armas nucleares, pero Irán no puede tenerlas, ¿no? O otros. Entonces, date cuenta, es como que tratar de controlar que otros países rebeldes, según las potencias, no tengan sus armas nucleares, ¿no? Entonces, en realidad eso es como lo llaman en Estados Unidos un double standard, ¿no? Es decir, eso se traduce en no más armas atómicas, pero en realidad a mí me interesaba mucho decir 0 armas nucleares porque las prohibiciones deben de aplicar a todos, ¿no? O sea, cuando se prohibieron las armas químicas o cuando se prohibieron las armas bacteriológicas o cuando se prohibieron las minas, ¿no? Pues esas fueron prohibiciones que aplican a todos los países y por ley internacional todos los países deben de obedecerlas. Si solamente unos países las obedecen y otros no, pues en realidad la motivación de otros países de tenerlas pues siempre va a estar ahí. Entonces por eso el 0 se volvió como que un símbolo que para mí era como que un número que podías encontrar en todos los alfabetos, excepto el árabe, que el árabe el 0 es un punto. Pero sí, digamos que es la misma frase traducida en